Comienzo de pronto agradeciendo la oportunidad de tener este espacio. Creo que lo hemos visto a lo largo del día, la importancia y por qué necesitamos tanto o teníamos tanta expectativa por este espacio. Creo que los paneles, y como lo han podido ver, han surtido ese fruto de poder tener una conversación mucho más fluida de lo que han sido las recomendaciones, el fruto del trabajo, y que sea esta la oportunidad de continuar con este gran agradecimiento a los comisionados. Creo que fui testigo en primera persona del compromiso, la profesionalidad, toda la responsabilidad con la que abordaron esta discusión y lograr tener este entregable en un tiempo récord y de la calidad que se tiene. Creo que es precisamente producto de estas características profesionales de las personas que quedaron encargadas de esto. Entonces, de verdad, un agradecimiento, porque creo que, como ellos mismos lo han mencionado, este es el inicio de una conversación que creemos, estamos seguros, que va a ser y va a generar de aquí en adelante un cambio muy importante en la dinámica del mercado de capitales. Dicho esto, es cierto además que este es un mercado que además no arrancamos de cero, es un mercado que hemos venido construyendo de la mano y hemos venido avanzando en algunas modificaciones, pero creo que la importancia de esto es comenzar a ordenar unas conversaciones que nos traen a la mesa una serie de modificaciones que necesitan abordarse en conjunto. Y necesitamos tener varias discusiones, y ustedes lo vieron a lo largo de la mañana, varias discusiones que no son nuevas, que se han venido trayendo en esta conversación de lo que necesitamos abordar el día de hoy, cuáles son esos retos que tenemos que abordar como país, y comenzar a poner sobre la mesa de pronto la pregunta primigenia, y es: ¿para qué el mercado de capitales? ¿Qué mercado de capitales necesitamos? ¿Por qué necesitamos un mercado de capitales? Entenderlo como un medio, no como un fin, entenderlo como una consecuencia del hecho de que se comienza a generar liquidez, una consecuencia que se genere profundidad, y no porque estemos buscando la liquidez y la profundidad, porque simplemente es eso lo que queremos. Eso sería un avistamiento erróneo, y creo que uno de los éxitos que quedaron plasmados en las recomendaciones es ese, es lograr entender o partir la conversación de qué es el tipo de mercado que requerimos para Colombia, y por eso es que se tomó la decisión, por ejemplo, de no copiar un esquema que hubiera funcionado muy bien en otras jurisdicciones. Es comenzar por entender, y eso aún estamos pendientes de recibirlo, los mismos comisionados lo han dicho, están culminando este documento final que se va a publicar y que va a responder varias de esas preguntas, de qué es ese tipo de mercado que necesitamos. Y ese diagnóstico parte además por unas palabras que suscribo completamente al superintendente, que no estamos partiendo de cero, no estamos partiendo de un mercado que no exista, no estamos partiendo de unos desarrollos que no estén allí y que no muestren la fortaleza y que no muestren todo el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años, en la construcción precisamente de la institucionalidad y del mercado que precisamente allí está. Y allí así es como entendemos estas recomendaciones, es que muestran cuáles son esos retos que una conversación madura que ha venido generándose a lo largo del tiempo nos lleva a la discusión que estamos abordando el día de hoy. Ustedes lo pudieron ver, es un documento que recoge lo que ya quedó publicado, recoge las principales recomendaciones. La recibimos hace un poco más de una semana, producto de 10 arduos meses de trabajo. Creo que simplemente un comentario que me parece muy relevante, creo que se ha dicho tal vez en tono jocoso, que si todos salieron un poco bravos de la conversación es porque hicimos la tarea bien. Yo creo que eso puede ser cierto en el cortísimo plazo, pero creo que al final lo que se busca es que todos salgamos contentos, porque si logramos precisamente ser exitosos en lo que estamos pensando, vamos a tener precisamente de nuevo ese mercado que estamos esperando, y esa conversación nos va a llevar a tener un mercado que va a responder a esas preguntas de qué mercado necesitamos y qué tipo de soluciones estamos brindando, no solamente para las personas que estamos acá, no solamente como sector financiero, no solamente como autoridades que intervenimos en la regulación, en la supervisión y en todos los temas relacionados con la actividad financiera, sino además para quienes estamos llevando estos servicios y estos productos. Creo que eso es fundamental, y al final, si somos exitosos en eso, creo que todos vamos a terminar contentos con el resultado, y es un poco lo que estamos buscando allí. Tal vez el día de hoy quería, y fue un poco el propósito de la intervención, es cuáles son estos desafíos que nos genera a nosotros, comunidad de regulación financiera. Aparte de que nos mencionan una palabra cada 5, preocupa bastante por el trabajo que se nos viene, pero lo recibimos con toda la responsabilidad que esto amerita. Creo que estamos con total disposición, y lo ha sido así durante los últimos años, y va a seguir siendo así, una total apertura para mantenernos a la altura del reto que se nos está poniendo. Aquí un poco dimensionemos qué es lo que se está hablando. Aquí se me perdió una temática frente a lo que dice Diego. Algo pasó con la 64ª recomendación, pero la buscamos ahora, Diego, porque nosotros encontramos 63 temáticas que me pueden comenzar a recoger cuáles son esas recomendaciones, y si comenzamos a hacer un desglose de cómo
qué tipo de acciones me están generando lo que quedó recogido en el documento ya publicado. Me genera, por lo menos en una primera tanda, más de 210 acciones entendidas como hacer un cambio de decreto, hacer un cambio de ley, hacer un cambio de resolución, etcétera. Y esto comienza a darnos un poco de sentido de las dimensiones de la modificación que estamos planteando y la importancia de haber abordado esta conversación. Allí de esas 63 ya comenzamos a ver un poco con un zoom hacia cada una de ellas. Vemos que más de 30, 37 de estas que estamos identificando requieren un cambio legal o requerirían allí un trabajo que falta todavía por culminar de aterrizar, requerirían eventualmente un cambio legal con todas las implicaciones que esto tiene. Lo vimos en los paneles y yo creo que recibimos con total apertura los comentarios de los paneles y sobre todo lo que decía el doctor Mauricio de qué tipo de debates o cómo deberíamos llevar el debate público, porque va a ser igual de importante de cómo logramos ser exitosos en transmitir los mensajes de lo que les estaba diciendo el día de hoy. Puede que el mensaje se quede, y sería un error, que todas estas buenas intenciones que estamos trayendo acá, construyendo este documento, con este propósito de crear un mercado de capitales que llegue a una transformación de nuestro mercado para lo que se necesita, se quede en la mitad de camino precisamente porque no somos exitosos en transmitir este mensaje en el debate público, y de ahí la relevancia de poderlo abordar de una forma ordenada y que permita precisamente abordar la conversación de la forma como debe realizarse. Hay algunos de ellos adicionalmente que se han identificado que los podemos abordar por decreto y esto va a ser igual de importante, y entendemos y suscribimos totalmente la descripción que se hace en las recomendaciones de las 3 Cs. Me parece una forma muy acertada de ponerlo, y es que estas recomendaciones tampoco es un error por lo menos comenzar a tomarlas con un cherry picking, de comenzar a escoger cuáles quiero y cuáles no, o cuáles me gustan o cuáles no. Creo que es muy importante entender esa complementariedad, esa complejidad que están involucradas y entrelazadas en cada una de ellas, y por qué no por qué no, al contrario, entender como lo que es, como el mandato que se le dio a los comisionados, como el insumo fundamental de la construcción de una política pública que tenemos que construir. Creo que es la transformación de esa política pública que estamos construyendo hoy a mediados del 2019 que nos va a generar esta conversación en los próximos años para precisamente encontrar y llevar a buen puerto estas modificaciones que estamos planteando o que se plantearían a partir de las recomendaciones de la ley, de la misión, perdón. Sin el propósito de ser totalmente comprensivo, aquí algunas de las recomendaciones que se identificaron que llevan ley, que requerirían una reforma legal y que precisamente van enfocadas a cumplir con esos objetivos de llevar a una regulación hacia riesgos específicos, eliminar asimetrías, incentivar la competencia, incentivar la entrada de nuevos inversionistas y nuevos actores, modernizando la estructura de mercado. Creo que encontramos aquí una lista, de nuevo, no pretende ser exhaustiva, que hay algunas otras que se están quedando por fuera, pero discusiones tan relevantes y del calibre como la que están allí del arreglo institucional del alcance de supervisión, el superintendente lo mencionaba hace unos momentos, recibimos con total agrado la posibilidad o poner sobre la mesa una discusión de tener una flexibilidad que permita ampliar o reducir el perímetro de regulación y el perímetro de supervisión. Eso es muy relevante. Creo que en un mundo tan cambiante y a la velocidad que nos está acostumbrando los cambios el día de hoy, creo que ese tipo de características son deseables, pero es fácil decirlo ahora, llevarlo a buen término es un reto importantísimo, y creo que amerita, y aquí es importante el compromiso de todos en la construcción de cómo vemos este reto llevado a la realidad y cómo lo estamos plasmando en lo que finalmente se incorporaría en una discusión de orden legal. Temas de la unidad de regulación financiera, una discusión que también abordó varios minutos en los paneles que se llevaron a cabo el día de hoy, la discusión del modelo de autorregulación. Creo que hay un consenso, quedémonos en lo que hay consenso en el diagnóstico de que hay unas oportunidades de mejora importante y hay que comenzar a abordar en dónde estamos viendo esas falencias y cómo las comenzamos a abordar. Creo que aquí va a ser un compromiso de toda la industria de comenzar a apropiar estas recomendaciones como propias y dejar de hablar de que es que estoy esperando que los demás hagan. Creo que aquí, en la medida en que todos nos comencemos a apropiar de estas recomendaciones y de comenzar a mover estas recomendaciones y de impulsarlas y de comenzar a construir en conjunto, creo que va a ser fundamental. Creo que aquí me llamó la atención con gran agrado el comentario que se realizó en uno de los paneles, y es que creo que hay unas responsabilidades muy importantes que de pronto se dejan de lado, y es que
por ejemplo, ese modelo de autorregulación, ok, al final se debería plasmar en una ley, se debería plasmar en un marco regulatorio, pero si esa construcción no se puede dejar únicamente de responsabilidad que está determinando el Estado, sí la política regulatoria debe dar esa línea y eso está clarísimo y por eso suscribo y comparto totalmente la importancia superlativa que se le ha dado en el documento de las recomendaciones de contar con una política pública. Creo que eso es necesario y ordena esa conversación y de nuevo este es un insumo fundamental que va a derivar en la construcción de esa política pública, de lo que nos debe llevar hacia adelante en la construcción de este nuevo mercado de capitales que queremos concebir. Pero esto no quita que la responsabilidad es de todos y cada uno de los que estamos acá en este salón en la construcción y en la adopción de esa política pública y en generar un consenso participativo de todos los actores para que esto lo podamos realizar. Lo mismo con el tema de estructura de mercado y productos, las facultades que se van mencionando es comenzar a cambiar algunos paradigmas que se quedaron rezagados de los marcos legales que simplemente han venido cambiando mucho por la dinámica del mercado y se quedaron rezagados como lo estaba mencionando y es importante homogenizar muchos de esos tratamientos que estamos teniendo para que precisamente logremos tener ese tipo de facultades para poder regular con este enfoque funcional, dejar de quitarnos un poco esa camisa de fuerza de seguir pensando en los silos de licencias y permitirnos esta flexibilidad de pensar en actividades y obviamente tener total flexibilidad de generar este marco regulatorio coherente con este tipo de recomendaciones. Modificaciones normativas al mercado de derivados que se mencionaron, unificación del mercado de préstamo de valores, algunos temas que de alguna otra forma se pudiesen entender que pueden ser parte eventual de este paquete de ley de reforma financiera que se pudiese encontrar allí. Una conversación de un calibre muy importante y creo que se ha mencionado y tomamos nota de todas las conversaciones que se han dado el día de hoy y es todo lo que implica la regulación de las administradoras de fondos de pensiones, todas las discusiones de migrar a comisiones con incentivos, de la rentabilidad mínima, del régimen de inversión. De nuevo, no son conversaciones nuevas y esto es cierto y son recomendaciones son discusiones, perdón, que hemos venido teniendo desde hace bastante tiempo, pero creo que es hora de comenzar a materializar esta conversación dentro de un engranaje que recoge todas y cada una de estas conversaciones. Esto va a ser muy importante. No es fácil este tipo de conversaciones. Yo aquí hago el mismo llamado de esto no se trata de comenzar y dejar solas a las autoridades, creo que esta construcción amerita que se dé las discusiones en forma completa y de nuevo traigo a colación el término de complementariedad. Creo que no es un error abordar este tipo de conversaciones solas si no las estamos entendiendo dentro del contexto incluso en que los comisionados las están haciendo. Es un contexto donde estamos entendiendo un mercado donde las responsabilidades están claras, donde la asunción de responsabilidades está clara por parte de todos los agentes y si esta condición no se está dando y si no somos exitosos en lograr desplegar este tipo de asunción de responsabilidades, pues no va a haber espacio para que logremos tener este tipo de modificaciones, en igual sentido con el tema de las aseguradoras. Eventualmente también incorporar en esa ley financiera lo que se refiere a las participaciones estatales. Creo que ordenar esta conversación y tener un despliegue de esa política en un organismo centralizado que permita esa homogenización en la aplicación creo que es fundamental y creo que ahí no habría mucho debate en las ventajas que eso podría tener. Hay algunos temas que nos llaman eventualmente habría alguna conversación de si caben en ese primer paquete legislativo o si eventualmente dentro de esa unidad de una ley de financiera podría discutirse e incluso algunas que requieren una conversación adicional. Se ha mencionado, y no con esto quiero decir que no sean importantes, son conversaciones que toca dar y en esta construcción que ojalá tengamos en los próximos meses de la construcción de esa agenda que se derive de esa política pública, que se derive de este gran insumo, pues tenemos que ser muy claros en entregarles a ustedes ese mensaje de dónde va a quedar, pero discusiones del calibre tan importante como las modificaciones a detrimento patrimonial, las modificaciones de la ley de democratización de activos públicos, de la ley 226, son discusiones muy relevantes y eventualmente hay que ver el espacio legislativo para comenzar a abordarlas. Yo aquí, afortunadamente, en la URF no tenemos las discusiones de aspectos tributarios, pero entiendo la importancia. Yo no quiero dejar de lado lo que se está diciendo y creo que fue una de las, tal vez quisiera llamarlo quejas, no lo son, de lo que se dijo en los paneles, es tal vez vieron una falencia en los temas tributarios, en las recomendaciones. Yo aquí de pronto menciono y reitero el mensaje que se les dio a los comisionados. La razón por la que se está dejando aspiracional es porque las discusiones o el ámbito de discusión se dejó en donde sí se pretende como deseable, pero no pretendía hacer una reforma tributaria o una reforma que abordara estas conversaciones. Creo que hay muchas conversaciones que tienen que entender ese esquema y ese contexto donde nos estamos moviendo y probablemente en los aspectos tributarios es uno de los temas donde es muy relevante entender esos tiempos y esos momentos donde se llevan a cabo todas estas conversaciones.
Hay algunos temas, como les mencionaba también, que podemos ir abordando por decreto y que se pueden comenzar a generar y que van a modificar la agenda normativa de la Unidad de Regulación Financiera. Lo veníamos diciendo desde el año pasado cuando lanzamos la misión, la agenda va a sufrir, hay muchos espacios que se están dejando en stand-by, temas que se pusieron en stand-by porque precisamente queríamos tener esta conversación ordenada con lo que fueran los resultados de la misión. De nuevo, no pretende ser una lista exhaustiva, de hecho es una lista muy corta de todo lo que está incluido allí, pero hay algunos elementos que quisiera resaltar acá en la presentación el día de hoy y que se pueden hacer muy rápidamente, de nuevo no cayendo en ese error de cherry picking, sino que precisamente entendemos que dentro de estos criterios de complementariedad se pueden abordar en una primera instancia. Se mencionó mucho la reorganización del mercado principal y del segundo mercado y la creación del mercado balcón. Yo aquí, de nuevo, apertura total para que tengamos esta conversación. Ahí recibimos con total apertura las recomendaciones de la misión para arrancar esta conversación que se tendrá de la revisión del mercado principal y del segundo mercado. Reitero tal vez un llamado que se dijo, no es la primera modificación que haríamos al segundo mercado. Ya hemos hecho, a mí personalmente ya sería la segunda que estaríamos abordando, y aquí de pronto reitero es más el compromiso de que las discusiones y la construcción de ese mercado que queremos no se quede solamente en palabras, sino que en efecto cuando lo construyamos y cuando encontremos una solución normativa que nos deje conformes con la remoción de los obstáculos que están previniendo el desarrollo, que al final se termine materializando en lo que es, porque el segundo mercado ya tuvo, como lo mencioné hace un momento, unas modificaciones que finalmente no lo vimos plasmadas en la realidad. Entonces, si las discusiones se quedan únicamente en la construcción del marco normativo, pero no lo estamos viendo en la realidad, al final, ¿qué tan cierto es si se nos quedó en el papel? Al final no estamos siendo exitosos. Volvemos a la discusión del medio y del fin. El medio no es contar con un mercado, un segundo mercado, un mercado privado, un mercado balcón, simplemente para decir que contamos con un mercado privado. ¿Para qué queremos ese mercado privado? Y entender esa pregunta primigenia en esta conversación va a ser igual de importante, porque si no estamos entendiendo esa pregunta de para qué es que queremos ese tipo de mercado, pues al final no vamos a abordar las preguntas como son y va a pasar lo que probablemente ha venido pasando, y es que no termina surtiendo los frutos que nos ha venido mostrando, por ejemplo, el segundo mercado. No estoy diciendo que no haya emisores en el segundo mercado, pero ese propósito no es la primera vez, y de nuevo, nos pasa con esta conversación como nos ha pasado con otras. Hay que tener un compromiso total de los actores, cuenten con el compromiso de la Unidad de Regulación Financiera para total apertura en escucharlos, en entender cuáles son esas preocupaciones y poder construir al final ese marco normativo que queremos que logre ser exitoso en la remoción de los obstáculos que están previniendo que se den las características del mercado que estamos buscando. El tema de la custodia de valores, creo que es un tema que al final entendemos como elevar este tipo de estándares de seguridad en el sistema financiero, ampliación de esos servicios. De nuevo es una discusión que hemos venido madurando y creo que ya es momento de comenzar a dar esta discusión de la ampliación de los servicios y la obligatoriedad para ese tipo qué tipo de valores deben comenzar a caer en esta custodia, en este mecanismo de custodia, entendiéndolo además cómo se complementa con otros mecanismos que también están resaltados en la misión y que ya tienen un fruto materializado, y es el tema de la transferencia temporal de valores. Esto simplemente nos va a terminar de cerrar ese círculo y cerrar ese engranaje para que al final de nuevo lleguemos y continuemos contribuyendo a este mercado que estamos buscando y a darle esa liquidez, a comenzar a buscar esas características que estamos buscando de nuestro mercado. Fondo de emprendimiento, creo que de nuevo, como se mencionó, ya tuvimos unas conversaciones bastante fructíferas en la revisión del marco regulatorio de los fondos de capital privado. Tuvimos unos cambios muy importantes en la construcción de este marco regulatorio con unas flexibilidades que entendíamos que se requerían y que allí están plasmadas. De nuevo, queremos todavía ver cómo esto son unas modificaciones que todavía no tienen ni un año todavía, y queremos ver cómo se están desplegando, pero hay oportunidad de comenzar a revisar cómo ese tipo de figuras que se están buscando promover en las recomendaciones de los fondos de emprendimiento, de los canales para la participación y el desarrollo de empresas con este tipo de vehículos, si es necesario hacer alguna revisión adicional en los esquemas que ya quedaron plasmados en los fondos de capital privado. Bienvenida a esa conversación. Estos tres elementos que acabo de mencionar, queremos tener unos resultados tangibles muy rápidamente. Vamos a incorporarlos en la agenda normativa de la Unidad de Regulación Financiera para este año 2019, y esto va a ser igual de importante en la construcción de esta agenda en el largo plazo. Hay algunos temas y simplemente los quería mencionar acá a modo de ejemplo, el que puse con el cuarto numeral.
discusiones que además vienen dentro de esa concatenación. Todas las discusiones de flexibilización del régimen de inversiones, por ejemplo, no la podemos abordar únicamente como una discusión aislada del resto, y de nuevo allí la importancia de esas características de implementación que ya quedan recogidas en el documento de recomendaciones, y es, tenemos que comenzar a dar la otra conversación, tenemos que dar la conversación completa antes de pensar en abordar ese tipo de conversaciones de flexibilización del régimen de inversiones y de los fondos de pensiones obligatorias y de cesantías. Creo que ahí, dentro de esta construcción de lo que debe ser esta hoja de ruta que derive que se decante de esa discusión de creación de esa política pública para el desarrollo del mercado de capitales, hay un par de elementos que quisiéramos resaltar que se consideran, y así lo están resaltando en las recomendaciones, y nos suscribimos totalmente a eso, con unas condiciones iniciales importantes y que van a favorecer a este tipo de conversación. A esta conversación, cuando la llevemos, cuando la pongamos sobre la mesa, necesita, y aquí quedó la primera, la creación, por ejemplo, de un comité consultivo. Alguien lo mencionaba, o de pronto le voy a robar una frase que creo que el viceministro probablemente va a decir, y es que mientras esta es la segunda misión en Colombia, Chile lleva, le voy a dejar que él lo diga para que no diga que le chivié todo, muchas, más de 2. Y esto es porque, entre otras, necesitamos esta dinámica, necesitamos este dinamismo y esta recomendación de tener este tipo de instancias que nos permita, yo diría, tal vez se le ha hecho mucho énfasis en este comité consultivo mucho al tema de accountability, mucho al tema de, si me lo permiten, cobrar la implementación de las recomendaciones. Yo creo que yo lo llevaría más allá. Esto es un tema que funciona en ambas vías. Como lo decía en la diapositiva anterior, creo que esto requiere el compromiso de todos los que estamos acá sentados y todos en general de la industria que participan en el mercado de capitales, y entonces el cobrar funciona en ambas vías. Cobremos en la implementación de algunas cosas, pero cobremos también en por qué, si es que acaso no está pasando, por qué no estamos desplegando las acciones que se necesitan, por qué no estamos viendo la participación que se necesita, si es que eso está pasando, y ojalá no. Ojalá no caigamos, porque ese tipo de retroalimentación es la que precisamente necesitamos. Entonces, contar con ese tipo de espacios de comités que nos permitan comenzar a poner sobre la mesa este tipo de conversaciones va a ser muy importante. Nos mantiene en un nivel tope estas conversaciones de desarrollo del mercado de capitales, y va a ser un elemento fundamental que podamos, ojalá, desarrollarlo muy rápidamente y comenzar a asignar esta agenda para hacerle seguimiento. Un tema que, sí, sorpresa, me gusta la unidad URF 2.0, creo que es muy importante y ustedes lo vieron. Los retos que esto representa para nosotros como comunidad de regulación financiera son inmensos, y creo que es muy acertado abordar esta conversación con un equipo completo, con un equipo que nos permita de manera integral abordar toda la promesa de valor que se hizo con la creación de la unidad de regulación financiera hace ya casi 6 años. Creo que esa promesa, y lo mencionaba el doctor César Prado en su intervención, se hizo con una promesa de que se querían buscar unas características deseables en una entidad que hiciera la regulación financiera. Creo que hay que completar ese paso que se comenzó a dar en el 2013. Creo que hay unas características importantes, y esa promesa de, por ejemplo, comenzar a hacer estos estudios de impacto previo, que los estamos haciendo, pero no los de impacto ex post, son probablemente igual de importantes, porque al final terminan retroalimentando este círculo virtuoso que queremos de tener una regulación que efectivamente esté abordando las conversaciones que deben darse, y hoy en día desafortunadamente no lo estamos pudiendo hacer. Estas conversaciones ya las estamos avanzando, ya las estamos abordando a propósito, entre otras cosas, de la misión del mercado de capitales, pero también precisamente porque entendemos que en este contexto donde tenemos cada vez más la importancia de mantener un marco regulatorio que se base en principios, con flexibilidad, no solamente en el mercado de capitales, creo que esto es cierto para toda la regulación que desarrollamos en la unidad de regulación financiera. Es igual de importante contar con esos equipos que nos permita estar pensando en innovación, en inclusión financiera, en educación financiera, y esto va a ser cierto si contamos con una unidad de regulación financiera que cuente con esas características técnicas, administrativas, financieras, que permitan precisamente abordar este reto. Estamos muy contentos con lo que hemos podido hacer en estos 6 años, pero creo que, de nuevo, en esta madurez que queremos ir llevando en la conversación, va a ser igual de importante que podamos llevar a buen término este fortalecimiento y como tal, pues que seamos exitosos en la implementación de lo que se está recomendando en la misión y en general en todo lo que implica todo el desarrollo de la regulación financiera en nuestro país. Simplemente mencionarle que hay algunas cosas que obviamente ya se están mencionando, y creo que probablemente ahí está una de las recomendaciones, de pronto por eso no la tenemos. Hay algunos temas que
que ya hemos venido avanzando. Obviamente la agenda de la unidad de regulación financiera, alguna quedó en stand-by, pero otros temas de una importancia superlativa lo hemos venido discutiendo. Lo mencionaba la doctora Mayhuashka en su intervención, temas transversales que pareciese no tener relación, pero al final es un impacto transversal en todas las actividades financieras, es la reforma que estamos revisando, la regulación a los sistemas de pagos de bajo valor. Creo que si comenzamos a abordar esta discusión de por qué es que no tenemos retail, pasa por, no digo que sea la única consideración, pero es una consideración demasiado importante y probablemente está minando muchos de los desarrollos que pueden acercar a ese inversionista retail al mercado de capitales, entre otras razones. Entre otras razones me refiero a discusiones importantes de inclusión financiera, etcétera, de cobertura rural, etcétera, pero no se nos olvide que este impacto también es transversal y también nos está impactando la inclusión financiera del inversionista retail en el mercado de capitales, y por eso es que hemos venido trabajando ya desde hace bastantes meses en el desarrollo, en la discusión con las demás autoridades competentes de qué tipo de elementos deberíamos estar abordando en la reforma de la regulación de los sistemas de pago de bajo valor para que seamos exitosos en lograr tener esa espina dorsal tan importante para el desarrollo, como lo decía, no solamente de los mercados financieros en general, sino también del mercado de capitales. Un tema que creo con agrado vemos que está ganando la importancia que tiene, y sobre todo nos preocupaba un poco que los temas de educación financiera siempre quedaban un poco de lado por una razón, y es que los resultados de la educación financiera lamentablemente no son de corto plazo. Es una apuesta estructural y afortunadamente estamos viendo que estos temas de educación financiera están ganando esa importancia y están ubicándose en el tope de prioridades como lo debe ser, porque la educación financiera al final tiene que ser un compromiso de todos los que estamos en este salón y todos los que participan en general en la actividad financiera. Esto es un tema que creo que ya estamos superando las discusiones de si estamos hablando de mercadeo financiero o de educación financiera. No, son unas discusiones que ya sabemos que la educación financiera la necesitamos tener aquí, la necesitamos dar este tipo de discusiones, necesitamos el compromiso de todos en comenzar a adoptar la educación financiera. Allí tenemos un mandato, y creo que ustedes ya lo saben, un mandato del presidente Duque de desarrollar un COMPES de educación financiera y de inclusión financiera, donde ya dentro de esta madurez que hemos venido teniendo, no digo que no es importante, pero que superemos estas discusiones de continuar hablando únicamente de las dimensiones básicas de la inclusión financiera de acceso y uso, que son y seguirán siendo importantes, pero partiendo de esa base y de lo que ya hemos venido construyendo y de lo importante que hemos visto en los resultados que hemos obtenido en ese tipo de dimensiones, seguir construyendo en las otras dimensiones que son igualmente, si no más relevantes, la calidad y el beneficio que estamos percibiendo de este tipo de la inclusión financiera en general. Y allí pasa porque la inclusión financiera, quitémonos ese sesgo de que la inclusión financiera es únicamente que los pobres tengan una cuenta de ahorros o que las personas que viven en las zonas alejadas de los municipios urbanos también puedan tener acceso. También pasa por la inclusión financiera en el mercado de capitales y por la educación financiera en el mercado de capitales. Y es una educación que con gran agrado veo en las conversaciones del panel de esta mañana, que no pasa únicamente por los inversionistas. Creo que la educación financiera incluso debe partir por los mismos agentes del mercado. Reconocer que hay algunas falencias todavía muy importantes en educación financiera en los agentes del mercado, y que eso va a ser totalmente necesario para poder transmitir esa educación financiera a los participantes, a los inversionistas, a los ahorradores en el mercado de capitales, va a ser igualmente relevante, y tener en el orden de magnitud que debería tener esta conversación, pues es muy importante y vemos con gran agrado. Y en este sentido es que la generación de este COMPES, que esperamos que se materialice muy pronto, pues va a terminar de mantener en el estatus que debería tener este tipo de discusiones de educación y de inclusión financiera en nuestro país, y obviamente vamos a abordar esta conversación también desde la arista del mercado de capitales. El decreto, mencionar una de las discusiones que se dio de la transferencia temporal de valores, entendemos cómo esto al final termina promoviendo y buscando ese propósito de tener un mercado mucho más líquido dentro de una estrategia de actores que siguen manteniendo una estrategia de buy and hold con total razón. La importancia de contar con este tipo de figuras de la transferencia temporal de valores que terminan brindándole liquidez a este tipo de activos que están en propiedad de dichos agentes. Ya se quedó expedido el decreto 1351, queremos ver de nuevo aquí el compromiso. Esto lo construimos como todos los demás procesos de proyección normativa, lo construimos con todos ustedes. Ojalá comencemos a ver este fruto de lo que estamos viendo, de que comencemos a ver cómo esto al final termina ganando liquidez, precisamente producto de que contamos con esta herramienta. Ojalá comencemos a ver estos frutos más pronto que tarde. De nuevo, total apertura para que entendamos cuáles son estas implicaciones de lo que estamos viendo allí. Creo que de nuevo, al final, el mensaje que les he reiterado en varias ocasiones es un compromiso de todos nosotros. El decreto está,
El decreto quedó allí incorporado. De ustedes está si se nos va a quedar en el papel o si al final lo vamos a terminar desarrollando. Y creo que allí de nuevo la importancia. Y hay otras discusiones que al final, de nuevo, no es una lista exhaustiva. Hemos tenido las recomendaciones preliminares hace un poco más de una semana. Creo que el trabajo fundamental en el que nos estamos embarcando es en el desarrollo de esta hoja de ruta que sea el decante a partir de la política pública que desarrollemos. Recogemos y suscribimos totalmente el mensaje de necesitamos una redefinición de una política pública de lo que queremos que siga hacia adelante, entendiendo que ya se han venido construyendo y hemos venido agotando lo que fue la política pública que nos llevó a tener el estatus en el que estamos actualmente, y entendemos ese mensaje de replantear esa política a partir de los insumos que recibimos allí. De nuevo, cuenten con el compromiso de la Unidad de Regulación Financiera, cuenten con toda la apertura para oírlos. Ustedes saben que ha sido y seguirá siendo así la apertura, y al contrario, más que seguir siendo así, esperamos que en igual sentido el compromiso de todos los que estamos en este salón se materialice de igual forma, no solamente en la construcción de lo que estemos encontrando allí, sino al final en el despliegue y en la implementación para que esto se llegue a buen término y lleguemos a que esto sea una realidad. Muchas gracias.